A ver, hay una pregunta que creo que flota en el aire de generación en generación. ¿Cómo se transmite lo verdaderamente importante? Sí, Y no me refiero a una casa, o a una cuenta bancaria. a lo material. No, exacto. Hablo de lo intangible, de esa mezcla de valores, de saber hacer, de una cierta forma de mirar el mundo. Pues es un buen punto de partida. Para intentar arrojar un poco de luz, hoy vamos a apoyarnos en un capítulo de un texto de Laurent Cornaz que se mete de lleno en esto, en el concepto de transmisión. Y lo primero que hace es romper un poco los esquemas. Sí, porque dinamita los métodos habituales. Totalmente. Nos dice, olvidaos de los datos, de las encuestas. Esto no se puede medir. Lo que ocurre entre generaciones es más parecido a una, y cito, misteriosa alquimia. Claro, y ese punto de partida es fascinante porque nos obliga a cambiar las herramientas. Si la ciencia de los datos no sirve, ¿a dónde miramos? ¿Qué nos queda? Pues la propuesta de Cornaz es mirar hacia el mito, hacia la metáfora. Nos dice que estas historias antiguas contienen, codificada la sabiduría sobre cómo funciona esta alquimia. Y para demostrarlo, elige una que prácticamente todo el mundo conoce. Desde la infancia, sí. La fábula de El labrador y sus hijos, de Jean de La Fontaine. Pues ese es el reto que tenemos por delante. Vamos a usar el análisis de Cornaz para desmontar esta fábula, para verla con otros ojos y descubrir qué se transmite realmente entre ese padre al borde de la muerte y sus hijos. Ir más allá de la moraleja evidente. Eso es, ir más allá de lo que nos contaron en el colegio y preguntarnos qué se esconde de verdad detrás de la historia de un tesoro enterrado. Muy bien, pues si te parece vamos a refrescar la memoria. La escena es potente. Un labrador rico, ya en su lecho de muerte, llama a sus hijos. Podría soltarles el típico sermón. Claro, sobre la virtud del esfuerzo, sobre el honor, lo que sea. Pero no lo hace. Y no lo hace porque, y esta es la primera clave, según Cornaz, conoce a sus hijos a la perfección. Sabe que no son poetas ni filósofos. Son gente práctica. Son pragmáticos, tirando a materialistas, y solo les mueve una cosa: la promesa de dinero fácil. Así que, en lugar de un sermón que entraría por un oído y saldría por el otro, Les habla en su idioma. Exacto. Les habla en el único idioma que van a entender. Les dice, y es casi una orden testamentaria, mucho cuidado con vender la hacienda que nos dejaron nuestros padres. Hay un tesoro ahí escondido. es una jugada maestra, la verdad. No les pide que amen la tierra, les da un motivo para codiciarla. Y claro, el efecto es inmediato. Totalmente. En cuanto el padre muere, los hijos se lanzan a la faena. Me los imagino sudando, discutiendo entre ellos. ¿Dónde dijo que estaba? Sí, en plan, ¿estás seguro de que papá dijo debajo del peral y no al lado? La codicia como el mejor motivador que existe. Le dan la vuelta a cada palmo de terreno. Exacto. Se entregan a una labor agrícola brutal, pero no por amor al campo, sino por la fiebre del oro. Y aquí viene el primer giro dramático de la historia. La decepción. Tras meses de trabajo agotador, el resultado de la búsqueda es un fracaso absoluto. El texto de La Fontaine es lacónico y demoledor. De monedas ni rastro. Una decepción total. Pero claro, la fábula no acaba ahí. Como resultado de haber arado y removido la tierra con tanto ahínco, pues la cosecha de ese año es espectacular. Abundantísima. Nunca habían tenido un rendimiento así. Y aquí es donde La Fontaine nos entrega la moraleja en bandeja de plata. Sí. Concluye que sabio fue el padre al mostrarles a sus hijos que, en verdad, el tesoro es el trabajo. Y esa es la frase que todos recordamos del colegio. Es una lección clara, edificante y, fácil de digerir. A ver, un momento. A mí me parece una moraleja bastante buena. Es directa, es útil, enseña un valor fundamental. El esfuerzo tiene su recompensa. ¿Por qué Cornaz considera que eso es un problema? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo si nos quedamos solo con esa idea? No es que la moraleja sea mala en sí misma, para nada. Es que es incompleta. Se queda corta. Se queda muy corta. Cornaz argumenta que si nos quedamos ahí, en la simple ecuación trabajo igual tesoro, estamos simplificando tanto la genialidad como la crueldad de la estrategia del padre. O sea, vemos solo la superficie. Claro, estamos viendo solo la capa más superficial y nos perdemos la verdadera naturaleza de la transmisión. Es como ver una gran obra de teatro y quedarse solo con el resumen del programa de mano. La moraleja es en cierto modo una explicación para niños que oculta una dinámica psicológica y existencial mucho más profunda. Vale, me dejas con la intriga. Si el tesoro no es el oro y tampoco es estrictamente el trabajo, ¿dónde está la clave para entenderlo?
Sigo dándole vueltas a la figura del padre. Es un estratega brillante, pero También un manipulador. también un manipulador. Muere dejándoles una mentira. Y según Cornaz, esa muerte es precisamente la pieza central de todo el puzzle, ¿no? Absolutamente. La muerte lo cambia todo. No es un detalle secundario del relato. Es la condición necesaria para que la transmisión, la de verdad, ocurra. ¿Por qué? Porque mientras el padre vive, su frase sobre el tesoro es una afirmación que puede ser verdad o mentira. Pero en el momento en que muere, sus últimas palabras se transforman. Ya. Dejan de ser una instrucción y se convierten en un enigma definitivo. Claro, porque ya no pueden volver a él. No pueden pedirle una aclaración, ni un mapa, ni gritarle nos has engañado. Se acabó. Quedan completamente solos con su palabra. Una palabra que ahora viene de allá, de la ausencia, del más allá. Tiene un peso completamente diferente. Exactamente. Y por eso el capítulo de Corna se titula La realización del duelo. El duelo aquí no es simplemente llorar la pérdida y aceptar que el padre ya no está. Es un proceso mucho más activo. Un trabajo, dices. Es, literalmente, trabajar con el legado que les ha dejado. Y su legado principal no es la tierra, ni la cosecha. Su legado es ese enigma, esa palabra tesoro que ahora deben descifrar por sí mismos. Pero suena increíblemente arriesgado, ¿no? Morir sabiendo que tus hijos, en un primer momento, te van a considerar un mentiroso, un embustero. Es una apuesta muy alta. Altísima. Y si nunca habrían entendido el enigma, podrían haber vendido la tierra por rencor y haberse marchado. Es un riesgo enorme. Por eso Cornas describe la estrategia del padre como un partido de póker que emprende en la más absoluta soledad. ¡Qué buena imagen! Él apuesta todo a una carta. Acepta morir sin la comprensión de sus hijos, sin recibir su gratitud en vida, y confía ciegamente en que ellos, a través del trabajo y la decepción, acabarán resolviendo el acertijo. ¿Es un acto de fe? Es un acto de fe radical en un futuro que él nunca llegará a ver. No les da un saber cerrado, les transmite una pregunta, un problema. Y en ese acto de encargarles el enigma reside la clave de todo. Encargarles el enigma. Me gusta esa expresión. Es como si les dijera, no os voy a dar la respuesta, os voy a dar la pregunta correcta. Apañaos con ella. Exacto. Y para llegar a entenderlo, ellos tienen que pasar por todo un proceso. La codicia, el esfuerzo, la decepción, el enfado y finalmente la revelación. Tienen que ser capaces de perdonar la estratagema del padre a posteriori para poder ver el regalo. Ese a posteriori es fundamental. La comprensión solo puede llegar después. El padre sacrifica su imagen a corto plazo por el crecimiento de sus hijos a largo plazo. Prefiere ser visto como un mentiroso durante un tiempo a ser un padre que les da una lección masticada que no interiorizarán. Claro, el riesgo era que se quedaran solo con el enfado, pero la cosecha abundante lo cambia todo. No es el tesoro en sí, como decíamos, pero funciona como la pista definitiva. Es la prueba. Es la prueba material que les obliga a decir, vale, aquí ha pasado algo. Quizá papá no era un simple embustero. Quizá la palabra tesoro significaba otra cosa. Esa cosecha es el puente entre la mentira y la verdad, ¿no? Exacto. La cosecha no es el tesoro, es el signo que apunta hacia el tesoro. Es lo que les permite reinterpretar las palabras del padre sin sentirse estafados. Y es aquí donde Cornaz nos revela cuál es, para él, la verdadera herencia. A ver. Lo que el padre les transmite no es un objeto ni una moraleja. Es la capacidad de crear sentido. Les hereda la posibilidad de resignificar ellos mismos la palabra tesoro. Para explicar esto, Cornaz habla de un segundo tiempo de la transmisión. El primer tiempo está claro. Es cuando los hijos reciben la palabra enigmática del padre. Pero este segundo tiempo suena a que es la parte más importante. Es el tiempo decisivo, y es un acto que solo pueden realizar los hijos. Les toca a ellos. Es lo que Cornaz llama el acto de nominación. Una vez que ven la cosecha, son ellos los que tienen que hacer el trabajo mental de decir, ah, ya lo entiendo. El tesoro era esto. En el momento en que ellos nombran el nuevo tesoro, la transmisión se ha completado. O sea que el verdadero regalo no es la solución, sino el problema. Y la herencia es la autorización para que ellos mismos encuentren y nombren su propia solución. Justo. Porque al hacerlo, dejan de ser herederos pasivos que reciben algo y se convierten en creadores, en autores de su propia historia. Heredan la capacidad de su padre de nombrar lo que es valioso. Exactamente.
Dejan de ser hijos obedientes para convertirse en adultos autónomos. Heredan no el qué pensar, sino el cómo pensar y crear valor. Y aquí es donde Cornas da un salto mortal y conecta todo este análisis Con la educación. con la educación y la pedagogía modernas. Y hace una afirmación que es, como mínimo, provocadora. Viene a decir que cualquier pedagogía que se base en la idea de una comunicación perfecta y transparente entre el maestro y el alumno es, y cito literalmente, una superchería, un engaño. Es una bomba, sí, porque va en contra de todo lo que solemos pensar. Totalmente. Creemos que un buen profesor es el que se explica con una claridad meridiana, el que se asegura de que no haya ninguna ambigüedad. Y Cornaz, basándose en la fábula, nos dice que la transmisión realmente eficaz no surge de la claridad, Sino de lo contrario. sino precisamente de la imposibilidad de la comunicación perfecta, del hecho de que siempre hay un malentendido, un hueco, un espacio vacío entre lo que uno dice y lo que el otro entiende. Esto me recuerda a esos profesores que, en lugar de darte la fórmula matemática, te planteaban un problema que parecía imposible de resolver. Al principio los odiabas, claro. Claro, Pero el proceso de pelearte con el problema, de intentar distintos caminos, hacía que al final, cuando dabas con la solución, la entendieras a un nivel mucho más profundo. Esa lección se te quedaba grabada para siempre. es exactamente eso. El rol del educador, como el del padre de la fábula, no es entregar un mensaje cerrado, una definición de diccionario. Su rol es plantear una palabra provocadora, Un reto. un problema, un enigma que inquiete al alumno, que le genere una tensión intelectual y le obligue a movilizarse, a trabajar para construir su propia respuesta, su propio sentido. El aprendizaje real ocurre en ese hueco, en esa lucha por descifrar el enigma. Entonces, si esto es cierto, nuestra obsesión actual con la claridad total, con los tutoriales paso a paso, con los manuales que no dejan lugar a la interpretación, podría ser en realidad contraproducente. Es una buena pregunta. Estamos creando alumnos que saben seguir instrucciones, pero no resolver problemas nuevos. Esa es la gran pregunta que se deriva del texto de Cornagi. Él sugiere que un exceso de claridad puede ser infantilizador. Anula la necesidad del alumno de hacer ese trabajo de duelo, de enfrentarse a la frustración de no entender, para, desde ahí, construir un conocimiento que sea verdaderamente suyo y no un simple préstamo del maestro. Entiendo. La verdadera educación, como la verdadera herencia, te da herramientas para que construyas tu casa, no te da la casa ya construida. La verdad es que mirándolo ahora, el viaje que hemos hecho es increíble. Empezamos con una fábula infantil, una historia casi ingenua, y hemos llegado a una teoría muy compleja sobre el legado, la psicología del duelo y los fundamentos de la educación. ¿Sí? El padre de la historia no lega un bien material ni una moraleja simple. Les lega un problema, un vacío que sus hijos y solo ellos deben aprender a llenar. Y esa es la gran paradoja que revela el análisis. La transmisión tiene éxito, según esta visión, no a pesar de ser imperfecta, sino precisamente porque lo es. ¡Qué interesante! Porque el padre deja un enigma en lugar de una certeza. Ese hueco, esa falta de una respuesta clara, es lo que obliga a los hijos a crecer, a pensar por sí mismos y a no limitarse a ser una simple copia de su padre. Les obliga a ser libres y a encontrar, literalmente, su propio tesoro. Y esto nos deja, creo, con una reflexión final que resuena mucho hoy en día. Todo el análisis de Cornaz pone en valor la ambigüedad deliberada, el enigma, como un motor fundamental para el crecimiento. Lo que nos lleva a una pregunta para nuestro tiempo, una época que parece obsesionada con la claridad total, con el Big Data, con las instrucciones precisas, Con los algoritmos, que nos dan respuestas antes de que hagamos la pregunta. ¿Cuál es el valor hoy de saber plantear un buen enigma y dejar que la siguiente generación lo resuelva por sí misma?